Estás escuchando Radio Q. La raza humana se extinguió hace 5.000 millones de años. Solo nos sobreviven las ondas de radio y televisión que viajan indefinidamente por el espacio. Si seres de otra galaxia encontraran estas señales, ¿qué les dirían de nosotros? In Memoriam, todos los martes de 1 a 2. Soy Félix Ompanera. Te invito a que me acompañes a reflexionar sobre las diversas manifestaciones culturales producidas por la humanidad para significarse. In Memoriam, en Radio Q. Buenas tardes, pasan de las 12 y esto es In Memoriam. La banda más grande de la historia de su género está en México y desata su furia ante miles de fanáticos. ¡Larga vida a los 4 jinetes del apocalipsis! Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre todo aquello que nos define como raza. Mi nombre es Félix Ompanera y los saludo desde las instalaciones del Centro Universitario de Comunicación, ubicadas en Xochicalco 678, en pleno centro geográfico de la capital del país, más surrealista del orbe y hoy más metalera que nunca. Saludos al buen Lenny que coordina y produce este espacio, y por supuesto a ti que lo haces posible con tu presencia y lo enriqueces hoy más que nunca con tu participación y tus comentarios. El día de hoy no me encuentro solo en esta cabina. Engalana con la presencia de un conductor de esta estación muy conocido por todos ustedes y de oídos de artillero igual que su servidor, el buen Sinue. Pasa lista aquí en In Memoriam. Bienvenido, Sinue, buenas tardes. Muy buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? Un gran gusto y un honor estar aquí en In Memoriam, platicando exactamente acerca de una de las bandas más grandes y bueno, un gran ícono del thrash, se podría decir así, del thrash metal, pues los Metallica, que visitan nuestro país. Oye, pues comenzamos con la polémica. ¿Es una de las más grandes o es la más grande en su género? ¿Tú qué opinas? Pues para mi gusto y para mi opinión personal, yo creo que es una de las más grandes, ¿no? ¿Cuáles serían las que lo competirían? Híjole, que lo competirían, pues bueno, aquí traigo la playera de Sepultura, entonces podría ser una de esas. Anthrax. Ok. Slayer, por supuesto. Slayer yo creo que está en primera fila para estar ahí peleándose los primeros lugares con Metallica. Y pues de ahí en fuera podemos decir que su archirrival, ¿no? Megadeth. Ok. Que podemos llamarlo archirrival. ¿Y si le llega, aunque sea media planta del pie a Metallica? No le llega, pero se anda ahí como que igual disputando, digamos que el top 5 de las mejores bandas de thrash, ¿no? En la historia. Pues al menos quizás de las más conocidas, de las más famosas. Sin embargo, bueno, pues esta es una de las grandes polémicas que ha envuelto a Metallica. Entre si son los más grandes, los mejores, los más importantes, los multiventas, son muy comerciales o no, se endulcoraron después de los 80s o no, serán cosas de las que estaremos platicando hoy. Lo que es una realidad es que Metallica es la banda de heavy metal que más discos ha vendido en la historia. Sí, eso sí es muy cierto, y ahí yo creo que te compro la idea, y podría pagar el precio que fuera por esa idea, porque realmente sí, Metallica ha arrasado las listas de popularidad, ha ganado discos de platino, discos de oro y demás, pues obviamente vendiendo tantas copias de sus discos, ¿no? Sin duda. ¿Cuál será el mejor en tu opinión? En mi opinión, el mejor, el Master of Puppets. Y es que es otra parte de la polémica. Mañosamente publicábamos una encuesta en la página de In Memoriam en Facebook la semana pasada, en la que preguntábamos cuál es el mejor disco de Metallica, que no necesariamente es cuál es el que me gusta más, sino el mejor, ¿verdad? Y ahí creo que se desbordaron mucho las pasiones. Sin embargo, pues el más mencionado fue exactamente del que tú hablas ahorita, el Master of Puppets. Exactamente. Editado y grabado en 1986 con una gira monstruosa por toda Europa, en la que le abrían los conciertos a Ozzy Osbourne, ¿te acuerdas? Exactamente. Y mucha banda iba a ver a Metallica porque lo consideraban mejor que a Ozzy, y el Ozzy de los 80s no era malo, en mi opinión, ¿no? Yo tengo todavía por ahí mis dudas con el señor del metal, digo, porque se merece su nombre a pulso, pero yo sí tengo mis dudas con Ozzy Osbourne. Yo creo que el trabajo que hizo no es malo, pero bueno, en mi opinión personal tampoco es algo así que diga mi favorito, estamos de acuerdo. Yo creo que, bueno,
todos aquellos que salen de las bandas para poder hacer proyectos solistas, no siempre les sale tan padre el asunto, ¿no? Sí, no siempre le sale bien. Bueno, caso muy puntual el de Ozzy. Sin embargo, creo que los 80s por ahí no estuvo tan mal, ¿no? Y más cuando estaba Randy Rhoads tocando la lira ahí con él. Era un fenómeno ese chamaco. No, y los 80s nos trajeron muchísimas cosas buenas. En cuanto a separaciones, por ejemplo, los Misfits cuando se desintegraron, que surgió Danzig. Sí, claro. Danzig es una gran banda. Y ahorita que estás hablando de ellas dos, por cierto, Metallica tiene parte de sus influencias en esas dos bandas. Exactamente. ¿No? Tiene influencias muy importantes. Cliff Burton, el primer bajista de Metallica, pues tenía incluso tatuado, ¿no? El Crimson Ghost de los Misfits. Exactamente, de los Misfits. Sí, recae mucho su influencia en todas esas bandas de punk rock y de hardcore ochentero, vaya. Que obviamente es una oleada bastante genial. Sí. Y que sirvió para bandera para muchísimos muchísimos géneros musicales. Estamos hablando de géneros obviamente como el punk rock. Sí, claro. Como el hardcore de ahorita, noventero y del 2000, que es un poco más pesado, un poco más apegado al metal. Y obviamente pues al metal como tal, al thrash y al death y demás cosas. Sin duda. Hay muchas personas que seguramente nos están escuchando ahorita que ubican a Metallica a partir del Black Album, que fue lanzado en 1991. Para ellos, canciones icónicas serán Enter Sandman, The Unforgiven, Said But True, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, que fueron grandes sencillos que ya escribieron con letras de oro en la historia, su nombre en la historia del rock, incluso no nada más de este género, sino del rock en general. Sin embargo, hay mucho Metallica antes. Todo nace a finales de los 70s, principios de los 80s, cuando emigra un tenista profesional de Dinamarca, el papá de Lars Ulrich, el baterista de la banda, y pues llegan a Estados Unidos, a Los Ángeles en particular. Ahí en la escuela se conoce con Hetfield, que alguna vez publica un busco baterista para grupo de metal. Y ahí se conocen y empiezan a tocar juntos en un cuartucho. Y pues Lars traía toda la onda de Black Sabbath, de todos las bandas del New Wave, del metal en Inglaterra, y se conecta luego con Hetfield, y estos dos tipos que son ya también parte de un fenómeno de la música, inmediatamente empiezan a componer música queriendo ser los más rápidos de todos. Esa era su fijación cuando empezaron a componer. Hay por ahí un bajista y un guitarrista que pasan de lejos, y de repente en un toquín en San Francisco, recordemos que en Los Ángeles la escena era pues más bien el Motley Crue y todas estas banditas del glam, ¿no? Del glam, vamos a ser rebeldes sin tener contra qué pelear, pero vamos entonces a beber, a drogarnos, a tener mujeres, y eso era lo que querían en Los Ángeles. Exactamente, estaba más el metal de esa época y ahora sí que de la costa oeste, estaba más guiada esa onda de mujeres, sexo, drogas y rock and roll. Punto. Más que nada, ¿no? Eso era. Y entonces se van un día, cruzan el puente, llegan a San Francisco, y en un toquín, en un bar, ven un bajista que era un verdadero fenómeno. Desde que lo vieron tocar con los dedos, dijeron, este tipo tiene que estar en la banda. Hablan con él, y el tipo les dice, sí le entro, pero con la condición de que se muden a San Francisco. Ya no voy a vivir en Los Ángeles y tocar con toda esa bola de payasos, ¿no? El tipo era de Cliff Burton, un chavo muy joven que tenía una onda padrísima, muy metido en el punk, muy metido en el hardcore, muy metido en el rock, pero también en la música clásica. Era un musicazo. Era un tipo que escuchaba Wagner frecuentemente, a Beethoven, etcétera, e incorporaba muchas de sus escalas y demás a sus melodías en el bajo. E hizo que el bajo fuera melódico en el metal. Era algo muy raro, no visto hasta entonces, ¿no? Que se quitara esa crudeza, vaya. Porque, recordemos que, por ejemplo, bandas como Venom, que también son unos íconos muy lejanos. Así es, y bandas que son muy icónicas, más que nada para el black metal. Así es. El bajo era una cosa ácida y rasposa. Y estridente. Y Cliff Burton hizo que sonara melódico, que le diera unos riffs más melódicos a la canción. A la canción como tal. Sí, así es, y ahí como prueba ahí está, pues, desde el primer disco, el Kill 'Em All, hay un solo ahí muy interesante de bajo con Lars, ¿no? Pulling Teeth se llama ese solo. Y bueno, todas las en los tres primeros discos que hubo, canciones instrumentales, el caso de Call of Cthulhu en el Ride the Lightning y en el Master of Puppets Orion, que es un poema de canción, y todas siguiendo una línea muy interesante en el bajo. Lo que aportaba Cliff Burton era brutal. Y en el escenario, ¿qué hablar, no? Sí, vaya, ¿no? Aparte un showzazo, ¿no? Yo creo que mostraban
era como en esos tiempos, bueno, yo que tuve, digo, no nací en esa época, ni tampoco me tocó vivirla, Sí. pero tuve la oportunidad de ver videos de Metallica de esa época. Y creo que me pasó lo mismo que con la primera vez que vi videos o conciertos de Pantera. O sea, Ok. que transmitían esa brutalidad en el Sí. escenario y el show de, pues, el icono de pues, te dan ganas de salir del concierto y destrozar algo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sales con la adrenalina hasta arriba. No, bueno, la fecha Metallica, bueno, ha tenido sus partes de show también, pero Metallica ha sido una banda que ha privilegiado la música y el sonido de la banda en vivo por encima del espectáculo visual y etcétera. Como Kiss, por ejemplo, ¿no? Que es mucho show y poca música. Y Metallica siempre ha privilegiado su sonido en vivo, algo que no se pudo lograr captar adecuadamente en sus tres primeros discos. Si tú escuchas las grabaciones, están muy mal grabadas. Las piezas son geniales, pero el sonido de Metallica, si los escuchas en un disco de aquel entonces y los ves en vivo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, Metallica empieza a sonar a Metallica a raíz de que Bob Rock mete su mano y hace lo que hizo de Metallica a partir del Black Album, ¿no? Exactamente. Yo creo que, la verdad, la tecnología en cuanto a las grabaciones y bueno, estas ondas del estudio y demás, las remasterizaciones de los discos Sí. y toda esa onda, yo creo que es una oleada que le hizo pues un gran paro a Metallica, ¿no? Y a todas las bandas de esa época, ya que bueno, las grabaciones empiezan a sonar muchísimo mejor. Sin y duda. obviamente pues dejan ese sonido agudo y le meten un sonido un poco más. Digo, a pesar de que en vivo o escuchas una guitarra normal tratando de coverear alguna canción de Metallica, pues no se escucha tan estridente o con el punch con el que escuchas Sí. un disco. Sí, la batería, los bombos de Lars, bueno, son de esos Exactamente. que patean en el pecho cuando uno está en una sala de conciertos. Inclusive el pedal del bombo también, bueno, parece metralleta, estamos de acuerdo. Sí, O sea, sí, suena absolutamente, increíble. absolutamente. En aquella época de los principios de los 80s vivían ellos en un mismo cuarto, en un mismo departamento con los de Anthrax, ¿no? De ahí que los conocen muy bien y hoy, bueno, tienen una gira muy famosa donde los incluyen. Y tocaba con ellos la guitarra Dave Mustaine, que también hoy con su banda Megadeth los incluyen en de estos cuatro grandes. A Dave Mustaine un día en una girita que empezaban ahí en los primeros años, se la pasaba ebrio todo el día, pero ellos también. El que más tenía problemas era Mustaine con el alcohol. De hecho, era alcohólica, no Metallica, les decían alcohólica por sus fiestas, ¿no? Y Mustaine un día de plano lo bajan en la siguiente estación, le dicen, ¿sabes qué, chato? Va, y lo dejan borracho sentado ahí en una parada de camión, y así es como lo corrieron de la banda. No fue sino hasta la época en la que Hetfield entra a rehabilitación, cuando están grabando el Saint Anger, que finalmente Lars se sienta frente a frente con Mustaine y hablan después de más de 20 años de no haberlo hecho, de ¿no? que no se hablaban. Y de hecho por ahí, por ejemplo, yo platiqué con varios amigos que son completamente fans de Metallica. Sí. Y de hecho tuve el sábado la oportunidad de viajar a Veracruz y ver un amigo que es infante de marina. Sí. Pero es fan a morir, así como tú, de Metallica. Ok. O sea, los adora. Y me estaba contando que uno de los anécdotas raros de los cuales empezaban como que los piques entre Dave Mustaine y James Hetfield, Sí. fue uno de que en una de estas cuantas fiestas famosísimas de alcohólica, Sí. Dave Mustaine se le ocurre patear al perro en una riña que tienen ahí, a Dave Mustaine se le ocurre patear al perro de James Hetfield. Entonces ahí es cuando empiezan los piques. Bueno, y aparte de cosas que se han ido retomando hasta Sí, que el claro. momento en el que lo bajan del camión y dicen, chao, chato, Sí, nos que vemos. te vaya bien, pero ni las gracias le dieron, ahí lo dejaron con su Sí, guitarrita exacto. recargado O sea, completamente así ebrio. suele pasar en las bandas, ¿eh? Y no crean que es de esa época. En la actualidad igual así como de que se suben a tocar y de que pronto llega por ejemplo, uno de los problemas más importantes en las bandas muchas veces es la impuntualidad de uno de los integrantes. Sí, claro. Entonces me ha tocado ver que suele pasar de que el bajista pon tú llega tarde al toquín y de pronto pues su banda ya está arriba del escenario tocando con un bajista nuevo Distinto, pues y sí. ya cuando se baja, no, pues es que este güey es el nuevo bajista y pues muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? Que te vaya muy bien, pues no llegaste, bye. Sí, exactamente. Sí, así es. Así es, yo creo que fue un gran acierto que se fuera Mustaine. A mí, digo, en lo personal, me parece que Megadeth es una banda bastante corriente. Que no, si no fuera por Marty Friedman, no hubiera pasado, no hubiera medido ni medio disco. Mustaine se me hace aparte una persona no muy grata. Sin embargo, la incorporación de Kirk Hammett, más allá de que es un gran guitarrista que venía de Exodus, aquella banda también del thrash muy buena, aparte de que es un gran guitarrista, fue la pieza clave para ser el mediador entre el carácter de James y el carácter de Lars.
¿no? Los dos tipos sumamente controladores, perfeccionistas, que se querían salir con la suya todo el tiempo. Y Kirk siempre estuvo en medio, el tipo mucho más zen, el tipo medita, el tipo tiene unas ondas orientales, sí, más en la mente. Y bueno, al final siempre ha sido el mediador. Y la figura de Cliff, que era pues el tipo que de pocas palabras, de mucha actitud en el escenario, pero que en realidad no se metía mucho en rollos. Él tenía el típico... la personalidad del rockstar incomprendido. Sí, ¿no? Cliff Burton. Casi de los que tocaban de espaldas pegados al amplificador, ¿no? Exactamente, atrás, donde nadie los viera. Ellos hacían su arte y se les acabó, ¿no? Fue en la gira de And Justice for All, justamente. El primer disco de Metallica, el Kill 'Em All, es un disco muy rápido. Lo compone todavía Mustaine, aunque lo ejecuta y lo graba Kirk Hammett. Es un disco muy rápido que dejaba ver pues ya la onda que traían ellos. Empiezan a competir con un sonido muy distinto a lo que sonaba ya a finales de los 70s, principios de los 80s. Este disco sale en 82, 83. Y luego el Ride the Lightning ya es composición de Kirk y se nota, bueno, hay unos temas épicos en ese disco de los cuales ya hablaremos más adelante. Y el que le sigue es quizás el disco más... técnicamente mejor logrado según los que saben de esto, que es el Master of Puppets, ¿no? Que no tiene desperdicio de la primera nota de Battery a la última de Damage Inc. No tiene desperdicio, es grande ese disco. Y su gira, pues ya lo decíamos, fue también muy muy importante, aunque eran todavía una banda telonera. Sin embargo, pues se ve interrumpida por la muerte intempestiva de Cliff Burton, ¿no? En Estocolmo. Bastante trágica, y en lo personal tengo que mencionar que una muerte horrible. Sí, además una muerte horrible. Iban ellos en su gira europea en autobús en Estocolmo. El piso estaba resbaloso, está pues congelado. Antes de subirse al autobús sacan una carta así con el juego de baraja a ver a quién le tocaba cama. Se disputan la cama Cliff Burton y Kirk Hammett. Gana la cama Cliff Burton y es el único que acaba muriendo en ese accidente. Sí, o sea, Kirk siempre ha dicho, bueno, pues imagínate de la que me salvé, ¿no? O sea, yo perdí ese día mi lugar en la cama, pero pues sobreviví. Sí, le tocaba ya a este chavo de 26 años. Y desgraciadamente Cliff Burton perdió un lugar en un lugar en la banda pues más famosa del thrash metal en toda la historia, ¿no? Sí. Y una gran banda. Dejó un legado que ahí queda, ¿no? Y claro, y un legado bastante reconocido, ¿no? Yo creo que marcó la influencia para muchos. O sea, yo conozco bajeros metaleros que me dicen, o sea, que Steve Harris, por ejemplo, de Iron Maiden, claro, y Cliff Burton, Metallica, son uno de los mejores bajistas que ellos hayan podido haber escuchado en su vida y que han tratado de intentar hacer sus proezas. Muchísimas veces, digo, les llega a salir, pero obviamente no. Ellos mismos lo dicen, o sea, nos llega a salir y lo podemos hacer perfectamente, pero no tenemos la misma clase que Cliff Burton tenía en aquella época. Ambos de los que mencionaste ahorita tocando con los dedos, no con plumillas. Algo que en este género es muy complicado por la velocidad. Demasiado complicado. Muy, muy difícil. El legado de Cliff es muy grande. Y a la mitad de la gira, bueno, pues perdió la vida por ahí. Resolvieron cancelar lo que quedaba de gira, pero pues todavía tenían compromisos de por medio. Y pues parte del éxito, parte de la inmadurez, la juventud, ¿no? De ellos, pues los lleva a buscar en un nuevo integrante para cumplir con los compromisos al que le hicieron la vida imposible. Imposible. Jason Newsted se ganó a pulso estar en Metallica. Ellos decían, este tipo no va a ser muy fácil. O sea, un día se fue a dormir y tocaba en una bandita chafa como Flotsam and Jetsam, y de repente se despierta y ya está el bajista de Metallica ocupando el lugar de Cliff Burton. No, los tipos se metían en el hotel, pedían langoste, pedían champán y todo lo cargaban a la cuenta de Jason, que pues obviamente no ganaban mucho dinero en esa época, ¿no? Tenía que pagar pues todas esas cuentas. En el escenario de repente le desconectaban el bajo, luego le mojaban para que se diera toques, etcétera. Verdaderamente se las vio negras. Sin embargo, también aportó mucho a la banda, ¿no? Sí, exactamente. Digo también un musicazo. No hay como un margen de comparación con Cliff Burton, sin pero duda. También un musicazo que se le reconoce su trabajo en Metallica y porque han hecho buenas cosas los cuatro juntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, bueno, pues a él le tocó grabar el And Justice for All, un discazo también de Metallica, donde empieza a encontrar sonido, y más que un disco es un concepto. El And Justice a mí es uno de los discos que más me gustan por lo mismo. Y le toca grabar el Black Album y todo lo que siguió después, ya digamos que el ingreso a los 90 de Metallica.
cuando en realidad pues se convierte en el fenómeno que es. Hay un parteaguas bien importante. Los 4 primeros discos Metallica tocaba en arenas. A partir del Black empieza a tocar en estadios, ¿no? Y empiezan a ser el fenómeno que fue. A raíz de aquel disco, el Sgt. Pepper's de los Beatles, se suele llamar al disco más comercial de una banda, con el cual se convierte en un fenómeno mundial, el Sgt. Pepper's. Digamos que el Sgt. Pepper's de Metallica es justamente el disco negro, ese Black Album que nace en 91, ¿no? Cuando... Sí, exactamente, que bueno, para mi gusto no es un discazo, pero... ¿No es o sí es? No es un discazo, No es. pero bueno, lo que dices es bastante cierto. Fue el disco que partió una era de la otra y que obviamente lanzó a Metallica pues, hasta el cielo y pasó encima de muchísimas bandas. Muchísimas bandas que ya desde antes pues eran pues mainstream, ¿no? En la onda del rock en general. Sí, Porque de ya acuerdo. ni siquiera del metal, del rock en general, y los convirtió en un ícono gigante. Un ícono gigante, y se ganó su lugar a pulso en las bandas más geniales que hayan podido haber tocado rock and roll en la historia del mundo. Sí, sin duda, sin duda. Quizás en su género es la banda más importante, le guste a quien le guste, por la trascendencia que ha tenido. Han sido 3 generaciones que han crecido, que hemos crecido con la música de Metallica, y quienes tuvimos la oportunidad de ver esa transformación a lo largo del tiempo, bueno, pues ha sido algo complicado. Yo me acuerdo que yo conozco Metallica en el Master of Puppets, y de ahí para el real. El Unjustice fue un disco épico, en mi opinión, en el que mejoró mucho también su sonido, este concepto de la caída del sueño americano y demás, ¿no? Pero viene un largo periodo, esa gira duró prácticamente 3 años. Hubo un periodo de silencio de Metallica donde no hicieron nada nuevo más que por ahí el disco del Garage Days, ¿no? Que eran puros covers. Y de repente sale el disco negro, sí fue un what the fuck is this? O sea, todos los que éramos fans del viejo Metallica en su momento, en el 91, sí dijimos, ¿pero qué pasó? O sea, que es un gran disco, pero si este disco lo hubiera sacado Motley o lo hubiera sacado alguna de esas bandas, bueno, se hubieran encumbrado. Pero Metallica, esto no es Metallica. Sí, exactamente. Esto no es Metallica. Perdió muchos fans en aquel momento, y hoy fíjate cómo es la vida después de 10 años. Pues quienes se las refrescábamos por el disco que habían hecho en aquel entonces, pues hoy reconocemos el gran disco que es, ya sin la pasión quizás del momento, ¿no? Ya después de que vimos de que no nomás vino el Black, sino vino el Load y el Reload y todos estos que sí. Si te quedas así como, ¿neta? Sí, exacto. Preguntas, ¿neta? Se equivocaron a la hora de ponerle la portada, ese no es Metallica, ¿no? Sin embargo, pues es parte de la grandeza de esta banda, el que ha sabido reinventarse a lo largo de la historia, ¿no? Ha sabido ir experimentando con su sonido, con su imagen, y pues ahí está el legado, ¿no? O sea, vamos, creo que hay temas también muy rescatables de estos discos que pueden pasar desapercibidos. Sí, a mí en lo personal yo creo que, por ejemplo, Fuel. Claro. Fuel es muy buena, la verdad. Digo, no tiene como el punch así gigantesco o podridote de por ejemplo, Battery. Claro. Pero Fuel es una rola muy buena. ¿Y en vivo? Suena muy increíble, bien, suena sí. desgarrador. Yo creo que si se pudiera dar el caso, yo creo que con Fuel sería una de las canciones con las cuales Metallica podría derrumbar un estadio. Sin duda, una que yo que de verdad que me pateaba las espinillas, que era The Memory Remains. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Estos cuates de planos ya los perdimos. Bueno, ahora en los conciertos en México del 2009 la tocaron, y haber escuchado al Foro Sol cantando esa rola, también la tocaron en 99, pero no fue lo mismo. En estos del 2009, bueno, yo tenía la piel chinita de cómo se oyó esa canción. Se coreaba, ¿no? Exactamente. Con el público. Al final la banda deja de tocar y es el público el que sigue cantando. Bueno, ahí está el video, ¿no? El DVD de ese concierto en el que James Hetfield nomás no puede creer lo que está escuchando, ¿no? Ese día me ganó esa canción. Yo creo que, fíjate, yo tengo una anécdota chistosona con esa rola, porque por ejemplo a mí, pues obviamente me tocó conocer a Metallica ya en esa época del Reload, del Load, el Black Album y demás cosas. Sí. Y recuerdo muy bien que la primera vez que yo vi un video ya había escuchado discos de Metallica, pero la primera vez que vi un video de Metallica fue de Memory Remains. Ok. Y viendo el video me quedé así como de, órale, pues está bueno, ¿no? Y después, no, pues ya gente pues más antaña me dijo, no, pues mira, Metallica es esto, Metallica también tiene esto. Entonces me di cuenta así como de, no, pues no suena igual. Sí, es que no es lo mismo. El sonido de la banda en la grabación es
pletórico. Inclusive la voz de James Hetfield suena completamente diferente. Sí. Completamente diferente. Yo creo que, digo, en cuanto al máster de la consola y todo ese tipo de cosas, pues sí suena pues bastante bien. O sea, suena muy bien. Sí, la grabación del disco es impecable. Pero bueno, o sea, ¿te imaginas el cómo sonaría vuelvo a un Ride the Lightning o un Master of Puppets con esa masterización del load o del reload? Sí, claro. O sea, y obviamente te quedabas atónito. Sí, bueno, Bob Rock es un verdadero genio como productor, y ya hablaremos de él ahorita más adelante. Vámonos primero con una rola, ¿qué te parece, mi estimado Sinue? Una rolita. Fíjate que durante la semana pasada, por ahí del viernes, publicamos una encuesta en la página de In Memoriam para que nos dijeran cuál era el mejor disco de Metallica. Como solamente tenemos espacio para 3 canciones aquí, elegimos los 3 discos más votados. El que ganó fue el Master of Puppets, y en empate técnico quedaron el Ride the Lightning y el Unjustice for All. Es decir, la vieja guardia. El Metallica de los 80 es el más votado. Así es que vamos a tratar de escuchar una canción de cada disco, pero en sus versiones en vivo, además ejecutadas por cada uno de los bajistas que ha pasado por esa banda, que los 3 han sido muy buenos en su estilo. Y vamos a empezar con la que además es mi rola favorita de esta banda, que es Creeping Dead, del disco Ride the Lightning de 1984. Esta versión que vamos a escuchar es de aquel concierto que quedó inmortalizado en un DVD en vivo en la ciudad de Seattle en 1989, y quien ejecuta la canción es el mismísimo Jason Newsted. Esto fue la gira del Unjustice for All. Estás en In Memoriam, hoy más metálico que nunca. No te vayas.
hablar. Todo se transforma década con década. También la música. Nos gusta el ruido. Todos los miércoles a las 12, solo aquí por Radio Cook. Estamos de regreso en In Memoriam. Les recuerdo que visiten nuestra página en Facebook y le den like para poder pertenecer a la comunidad In Memoriam e ir recibiendo actualizaciones, la grabación de los programas, noticias, efemérides, etcétera, etcétera. Todo esto que hace que los seres humanos nos signifiquemos como raza. ¿Y por qué estamos hablando de un grupo de rock de este estilo, de heavy metal? Pues ¿qué no los humanos nos tenemos que significar como raza? Bueno, pues pensemos que hay 100 millones de discos, o más de 100 millones de discos que han sido vendidos por esta banda, así es que seguramente a muchas generaciones de seres humanos los ha marcado, así es que esta banda por eso se ha ganado el lugar en este programa, en el que hablamos, si bien de ciertas cosas que tienen que ver con nuestra estructura psicológica, social, cultural, pues bueno, la música también es parte fundamental de nuestra vida, y aprovechando que Metallica está ofreciendo una serie de 8 conciertos en el Palacio de los Deportes durante esta semana, pues le abrimos los micrófonos de In Memoriam para poder desgarrar algunos oídos, como el de un servidor y el buen Sinue, que está aquí con nosotros. Exactamente, haciendo el tributo a Metallica aquí en Radio Cook también, para pues mencionar acerca de la grandeza de su historia, porque a pesar de que a muchos no les guste, es grande. Sin duda. Metallica es grande. Es grande. Como grandes son ustedes que nos están enviando sus comentarios y mismos a los que les vamos a dar paso ahorita. Mi querido Sinue, ¿tienes algo por ahí? Exactamente, saludos ahí a Albertito, un gran amigo, hermano menor de otro gran amigo. Él me menciona que el Metallica de los 90 también pateaba traseros. Okay. Así nos dice literal. Sí, de acuerdo. Sí, yo también, yo también creo lo mismo, pero bueno, no se puede comparar. Lo que pasa es que tú y yo estamos muy morros todavía como para poder mencionar acerca de eso, ¿no? Nos tocó desgraciadamente vivir la época de Ride the Lightning o del Master of Puppets. Claro. No lo vimos así tan palpable, ¿no? Perdón, no lo tuvimos tan palpable. Perdón, me estoy trabando muy duro. Si no lo tuvimos tan palpable como, por ejemplo, como tú. Sí, no, sin duda me están diciendo viejo, gracias, pero sí es cierto, a mí sí me tocó vivir esa época. Y sí, es verdad. La gran diferencia es que, por ejemplo, a mi generación no nos tocó que viniera Metallica a México en ese momento. El primer concierto que dio Metallica es en la gira del Negro, del Black Album, en el 93. Finales de enero y en febrero fueron 5 conciertos también en el Palacio de los Deportes, y bueno, fue una gran experiencia, pero estaba lleno de fans de la vieja guardia y de los nuevos. Había una mezcla generacional desde entonces muy importante. Ahora, bueno, eso es normal, y cada vez pasan los años, y después de 30 de existir esta banda, que acaban de cumplir en diciembre pasado, pues hoy la mezcla generacional de sus conciertos es brutal. Estamos los viejitos como un servidor, otros más viejitos y otros mucho más chavitos, ¿no? Sí, exactamente. Pero eso es parte de la grandeza de este grupo, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Había algunas canciones muy buenas en aquel Metallica de los 90, algunos que realmente tenían su punch, como Fuel, en el caso de Fuel hablábamos ahorita, pero qué decir de Set Was True, ¿no? Esta canción que te grita desde el interior, ese lado oscuro que tenemos todos, ¿no? Enter Sandman también tiene un punch muy recio, ¿eh? Hay que mencionar que también Enter Sandman y pues One también. One, que ya pertenece todavía al anterior, y ahorita que mencionas Enter Sandman y a One juntos, a mí me ha tocado ver en todos los conciertos de Metallica que ha dado en este país, en las que he tenido la fortuna de estar, como siempre ha habido la canción del Poser en cada uno de esos conciertos, ¿no? En el primero era Enter Sandman, todo el mundo coreaba Enter Sandman como si fuera la gran rola, y luego en el del 99 fue One, y después, ahora, yo no sé de dónde, del 2009 para acá, Seek and Destroy, del primer disco, cuando en esta canción, cuando en este país ni pelaban ese disco, el Kill Em All, ¿no? Esas son como que las canciones del Poser de Metallica, aparte de las del Negro, ¿no? Las del Guitar Hero. Las del Guitar Hero, pues sí. Gracias al Guitar Hero. Y hablando de Guitar Hero, quiero mandarle también un saludo a uno de los pequeños fans de Metallica, que seguramente estará escuchando junto con su madre este programa, que es el buen Alfredo, y a su mamá Claudia Vargas les mando un saludo desde aquí, y gracias por dejar sus saludos el día de ayer. Al buen Alexander también, Alejandro, te mandamos un saludo, y aprovecho porque él nos hace una pregunta, y dice por ahí: oye, ¿qué tan cierto es que el bajo en el And Justice for All quedó grabado muy bajo, valga la redundancia,
en honor a Cliff Burton, que era como una especie de homenaje. Ese es uno de los grandes mitos que se les achaca a Metallica. En realidad creo que yo conocía. Sí, por ahí dicen que casi no se oye el bajo en ese disco, porque pues era como respetar la jerarquía de Cliff Burton. Pues si se fijan en el disco negro, que tampoco se oye el bajo, era parte de las rencillas brutales y del control caótico que tenían Lars y James. Si se fijan, son las guitarras y son todas estas cosas las que destacan en la mezcla de esos discos, pero el bajo siempre ha quedado muy por debajo del sonido de los demás instrumentos. Y esto era una lucha de poderes entre Lars y James, que imponían al resto de la banda lo que se tenía que hacer. No es sino hasta Saint Anger que le permiten a Kirk, y en ese momento pues a Bob Rock, que toma el lugar del desaparecido Jason Newsted, que ya no estaba en la banda, que les permiten opinar y que les permiten proponer. Antes, o sea, todos los discos era Lars y James llegaban al cuarto de ensayo o al estudio con estos riffs, y ellos decían súbele, bájale, quítale, ponle, etcétera. Ellos eran los que tomaban las decisiones. Es un mito esto de que lo hicieron por respeto a Cliff. Digo, Cliff tienes ganado su lugar. Más bien era una lucha de poderes entre el narcisismo brutal de James y de Lars, ¿no? Y de hecho hasta bueno, tenía mucho que ver la ascendencia de cada uno de ellos, ¿no? La historia de las familias, ya que ambos, bueno, vienen de contextos completamente diferentes. Y muy complicados. De hecho, lo único que los unía pues era su pasión por la música y por el mismo género, y que estaban en la misma escuela, ¿no? Sí, de acuerdo. No, y si nos ponemos ya muy analistas, pues en realidad la familia de James también era un relajo. Sus padres se separan muy joven, cuando él era muy joven. El padre se va, tiene otra familia, no lo pela, la madre muere cuando él era muy chamaco, se la lleva el cáncer, y pues a partir de ahí todo lo que puede tener emocionalmente en una persona esto, ¿no? Claro, por supuesto. La familia de Lars también, de inmigrantes, el padre, una figura muy dominante en casa de Lars, etcétera, ¿no? De ahí ellos replican en su microuniverso que es su banda todas estas cuestiones, y ahí queda toda esa furia y todo ese pues sí, esa agresión en su música. No, y es cuando das las gracias, ¿no? De qué bueno que estaban traumados, porque si no hubieran hecho esa música excelente e increíble que nos regalaron en lo largo de la historia. Así es, con la que nos identificamos todos los traumados igual que ellos, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien. Pues resulta que de repente Jason se consolida en la banda. Después de que graban el disco negro, se consolida él con una clara influencia del blues. Si nosotros veíamos los solos de bajo de Cliff Burton, era algo muy estridente, pero si veíamos los solos o escuchamos los solos de bajo de Jason, era algo muy blusero, tocando con plumilla, pero también tenía una vibra súper chida, y era lo que le aportó mucho a la banda. Era este equilibrio junto con Kirk entre los dos grandes poderes de ego y de agresión de Lars y de James, ¿no? Hizo mucha conexión con los fans de Metallica, Jason Newsted. No, y por ejemplo, cuando ya se terminó el patriarcado de estos dos individuos, sí, es hasta Saint Anger, como lo estás mencionando, y oye, ¿después de cuánto tiempo, no? Pues sí, claro, Saint Anger salió en 2004, por ahí, 2003, sí, por ahí, ¿no? Sí, ya es 2000 es ese disco. Sí. Que es cuando como que quisieron retomar la oleada de la vieja guardia de Metallica, ¿no crees? Sí, cuando quisieron dejar ya de experimentar, que dijeron ya tuvimos suficiente con el load y el reload, ¿no? Por ejemplo, a mí, si no hubiera sido por el disco negro y por esas experimentaciones con el load y el reload, Metallica hubiera sido una banda que seguiría tocando en arenas y en bares. No hubiera aguantado el cambio generacional. A ellos les toca, justo antes de que ellos lancen el Black Album, sale el Nevermind de Nirvana, que es un disco que le cambia la vista a la música del mundo y la historia. Sí, exactamente, ¿no? Cambiaron completamente Es que bueno, todos los géneros cambiaron. Todos los géneros tuvieron un giro de 360 grados, regresando al mismo lugar, de donde salían. Ahora sí que los mismos hoyitos musicales de los 80s, pero obviamente con unos cambios bastante radicales, ¿no? O sea, ahora sí que el punk y el metal se mezclaron para hacer el grunge. Así es. Podremos ponerlo así, y bueno, ahí está Nirvana, Pearl Jam, Sonic Youth, The Pixies y demás, que fueron bandas que obviamente también marcaron una pauta increíble en el rock and roll. Sin duda, yo me acuerdo que en aquella época yo decía, es que las personas de esta época están creyendo que
que Nirvana y el grunge es lo que sigue, pero no es simplemente una transición. Exactamente. Es una transición que en mi opinión hasta hoy todavía no logra concretarse. Sin embargo, esta transición hace que muchas bandas obliga a muchas bandas a reinventarse. Metallica, con estas rolas tan pesadas, entre comillas, y tan largas, pues difícilmente iba a poder entrar a la radio como no lo había hecho. El primer video de Metallica es el de One, en su cuarto disco, y estaba editado para poderlo transmitir en MTV. Ellos estuvieron siempre al margen de esto, y entonces con el Black Album toman una decisión financiera, generacional, mucho más que la música. Queremos trascender y dar el siguiente paso, y por eso hacen estas canciones mucho más radiales, empiezan a hacer videos, hay videos de 5 de sus temas, y además incluyen baladas como Nothing Else Matters, que es una gran y maravillosa balada, pero una balada en esa época de Metallica era inconcebible. Exactamente. ¿No? Y gracias a eso es que Metallica entra a las grandes ligas y hoy es lo que es. Si no hubieran tomado esa decisión, que yo creo que pasó mucho por la cabeza de Lars, ¿no?, que es el gran financiero de la banda, pues hoy Metallica estaría, quién sabe si hubiera desaparecido, si hubiera comido el cambio generacional. Puede que le pasa a muchísimas bandas, a muchísima música. Los que evolucionan son los únicos que siguen vendiendo, ¿no? O sea, como digo, no es el caso, pero por ejemplo Green Day, o sea, ves claro, las cosas que hizo en el 92, como ejemplo con Dookie, un gran disco. Ves cómo va pasando toda esta onda, y llega el Nimrod o el Warning, y ya te vas dando cuenta de cómo va cambiando. Llega el American Idiot y dices, ¿qué demonios es esto? Sí, ¿pero ¿Qué qué demonios le pasó a Green Day? Sí. Entonces sí te quedas con la lengua de fuera, igual con The Offspring, lo mismo, o sea, claro, todas esas bandas, o sea, y yo pienso que a Nirvana le hubiera pasado lo mismo. Y la verdad, o sea, no es mala onda, pero la verdad es que bueno que Kurt Cobain pasó a la historia como un inmortal, un muerto que camina, podríamos decirlo así, antes de que, bueno, pues... Sí, yo creo que Cobain y Nirvana no tenían madera para seguir caminando. Hicieron lo que tenían que hacer, llegaron hasta donde podían llegar. Yo siempre he dicho que la mejor decisión que tomó Kurt Cobain fue suicidarse la cabeza. Pero bueno, ok, aprovecho para mandarle saludos también a Aura Ramírez, a Abraham Gómez, a Isabel Ramírez, a Toño Pols y a todos quienes nos están siguiendo en este momento y que nos están dejando sus comentarios aquí a través ya sea de Facebook y de las vías que tenemos para ponernos en contacto con ustedes. También saludos a Mildred Maya. Muy bien, ¿tienes algo ahí por...? Saludos a Elisa Castelazo, la chica cachivache. La chica cachivache. También es bien rockera, más light, pero también es bien rockera. Muy bien. Le mandamos saludos. Saludos Elisa. Saludos Elisa. Y ya que estamos hablando de gente Radio Cook, pues anunciamos el comercial. Radio Cook se está, al igual que Metallica en los 80, se está reinventando, se está renovando y está empezando a hacer cosas con una calidad bastante profesional para que ustedes puedan tener acceso a contenidos diferentes, plurales, abiertos, distintos, jóvenes, frescos y de calidad profesional, producidos por jóvenes universitarios que están marcando la pauta en este país. Esperen nuestras noticias muy pronto, más pronto de lo que se imaginan, pero aquí andamos trabajando a marchas forzadas. Muy bien, resulta pues que hay una escena, bueno, no es una escena, es una época en la que Metallica se vuelve a poner en el ojo del huracán, y es cuando Lars Ulrich decide demandar a Napster. Toda un suceso. Napster, que era el portal de donde se empezaban a descargar las canciones gratis de internet, y estos cuates dicen, oye, espérame tantito, a mí no me están pagando derechos, ¿no? La eterna discusión. ¿Está bien que se haga esto? ¿Está mal? Ellos en ese momento consideraron que estaba mal porque estaban atentando a sus derechos de autor, lo cual creo que tienen razón, pero deciden demandar a Napster y lo hacen, vamos, de una manera en la cual hasta Napster pierde la demanda y pues Napster se convirtió en un sitio de paga. Ahora, querías bajar música, tenías que pagar, y de esa lana que pagaba el usuario se le pagaban los derechos a los compositores de las canciones y demás. Nunca volvió a ser lo mismo Napster, pero sentó un precedente muy grande en la historia de la música, de la red y de todo. Y sí, de repente Lars Ulrich se convirtió en el tipo más odiado en la industria de la música y del mundo entero, ¿no? De hecho, por ahí hay un capítulo de South Park bastante vaciado donde sale una parodia de todo esto. Ok. Y sale el
pues varias bandas. Sale Metallica, uno de ellos. Entre sale ellos Blink-182, inclusive creo que hasta la misma Britney Spears sale por ahí. Okay. Haciendo huelga junto con Cartman, Kyle y los demás chamacos de South Park. Ajá. Por esta onda precisamente del Napster y de la descarga gratis de música en Estados Unidos y en el mundo. Claro, sin duda. Algo que hoy, bueno, me tocó ver una entrevista con Lars, que fue grabada hace un par de años, y que decía, bueno, en ese momento creí que era lo correcto y lo hice. Hoy no estoy necesariamente de acuerdo conmigo en ese momento, ¿no? Creo que sí ha cambiado, y todos los músicos tenemos que irnos adaptando a las nuevas reglas, ¿no? Sin embargo, en su momento era lo que él consideró lo correcto y lo hizo. Bueno, ¿cómo juzgarlo? En esa época, porque bueno, no era tan, ¿cómo llamarlo? Tan mainstream, ¿no? O sea, ahorita ya, ¿cuántos portales para descargar música no hay? Sí, hay claro. Muchísimos, entonces Sin ya duda. es como muy complicado andarle buscando 3 pies al gato y querer demandar a todos y Sí, no. bájenlos Sería imposible. túmbenlos de internet, entonces está cañón porque aparte tumban unos y salen otros. Entonces, pues es un cuento de nunca acabar. Sí, sin duda. Para contar una anécdota de esas de la gira del negro y de esto que viene con el Metallica, que empiezan a tachar de comercial, de vendido, de prostituta, etcétera. La gente de Q Prime, que es la empresa de management que maneja el destino de la carrera de Metallica junto con de otras muchas bandas, pues ve una gran oportunidad de negocio cuando Metallica pone en el mercado el disco negro y Guns N' Roses el Use Your Illusion 1 y 2. Bueno, resulta que se les ocurre hacer una gira en conjunto que anuncian con bombo y platillo, y eran las dos bandas del momento, ¿no? Y queriendo vender como que Guns N' Roses estaba al nivel, incluso arriba de Metallica, y perdónenme, pero esa banda de bar corriente no tiene nada que ver con Metallica. Incluso Metallica abría los conciertos y Guns N' Roses los cerraba, así de absurdo era, todo era por negocio. Resulta que, bueno, como es verdaderamente insufrible convivir con los tipos de Guns N' Roses, y si algo tiene Metallica es su profesionalismo, a pesar de estar ebrios y lo que fuera, estaban tocando siempre, pues resulta que Metallica termina harto de lo que estaba pasando. Conciertos cancelados, llegaban tarde, no se presentaban a las pruebas de sonido, no iban a entrevistas, no atendían a la prensa. Bueno, Guns N' Roses en su papel de diva, ¿no? Llega un concierto en Toronto en el que están tocando Fade to Black a la mitad del concierto, del set de aquel concierto, y de repente, al salir la pirotecnia, de repente pues se deja de escuchar una guitarra. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde está James? ¿Quién sabe? Y resulta que James aparece en el hospital con unas quemaduras de segundo y tercer grado en los brazos porque se paró donde no tenía que pararse y le explota la pirotecnia encima. Con esto dan por cancelada la gira. El concierto, bueno, salen el resto de Metallica, ya que se enteran qué pasa, salen ante el público a decir, oigan, disculpen, nos pasó esto, James tuvo un problemón, vamos a regresar a terminar de dar el concierto que no dimos hoy, gracias por su apoyo, y pues esto salió de nuestro control, ¿no? Era el momento estelar para que Guns N' Roses saliera y recuperara la noche, ¿no? Hiciera el show de su vida para poder dejar, para apagar el fuego, digamos, ¿no? Tocaron 3 canciones y se regresaron al camerino. Cuenta Jason Newsted que de repente llega al camino y dice, oigan, bueno, ¿qué están imbéciles o qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Sálganse! Y que Axl Rose tenía una copa de champán en una mano, fría obviamente, y un cigarro en la otra, diciendo, es que tengo problemas con mi garganta, ¿no? Pues vamos. Nefasto, Axelito. Tipejo. Eso Rose. terminó en tragedia. El estacionamiento fue destruido. Bueno, no. Los canadienses, que son personas muy civilizadas, perdieron el control. No, y ahí terminó. Ese asunto de canadienses perdiendo el control es algo completamente peligroso. Por ahí hay un video de esta famosísima banda de punk Exploited, que claro. más famosa por su, ¿cómo se llama? Por su retórica y propaganda neonazi, Sí. según muchos, que otros. Entonces, termina Exploited con una, o sea, se supone que la gira de Exploited en Norteamérica terminaba en Canadá. Y pues bueno, los Exploited jamás salieron, porque el gobierno canadiense dijo, no, muchas gracias, No, yo gracias. quiero que le pongan más crema a los tacos de los punks de aquí de Canadá,
Entonces, no, gracias y mucho menos quiero racismo, porque ya habían sido como que vetados de algunos lados por racistas. Wow. Pues los canadienses decidieron, ¿por qué no demonios vamos a destruir la manzana completa? Y sí, policías lastimados, teléfonos públicos destrozados, Ouch. carros incendiados, volteados, cajeros automáticos arrancados de la pared. ¿Cómo demonios lo hicieron? ¿Quién No sabe? sabemos. Pero bastante entretenido, por ahí búscanlo. De hecho, Exploited the Riot in Canadá se llama. Buscan por ahí el videíto. Se van a divertir bastante de ver cómo los punks destrozan pues Toronto. Y lo destrozan de una manera espantosa. Yo me divertí mucho viéndolo, me reía bastante. No, cómo no, parte de la parafernalia que siempre ha acompañado al rock. Exactamente. A mí lo que me llama la atención de retomando este asunto de Metallica y Guns N' Roses, a mí lo que me llama la atención es que no hay una sola fotografía de James Hetfield con los brazos quemados. Si tuvo quemaduras de segundo y tercer grado, el tipo no tiene media cicatriz. A partir de eso se empezó a tatuar los brazos y hoy los tiene pues prácticamente completamente tatuados. De hecho, en uno de ellos tiene unas flamas que le recuerdan aquel incidente. Perdón por ser mal pensado, pero a mí se me hace que todo esto fue algo planeado para ya deshacerse de la gira con los tipetes estos de Guns N' Roses. Suele pasar, suele pasar. Si no te gusta, pues te deshaces de eso, ¿no? Y aparte creo que ya Metallica tenía suficientemente poder como para poder Sí, hacerlo. por supuesto. Si más bien Guns N' Roses le tenía que pedir permiso a Metallica para hacer muchas cosas, ¿no? Pero anécdotas como estas sobran. Bastante recomendable por ahí los videos de aquella época, ¿no? A Year and a Half in Life of Metallica, que eran dos ediciones. La primera era de cómo se grabó el Black Album y el segundo una gira y todo esto. Lástima que no hay mucho documento filmográfico de la época antigua, ¿no? De los 80s. Exacto. Insisto, el primer video fue One y pues antes no hay Ya no prácticamente hay nada. Suele pasar con un montón de bandas. Y hoy Metallica no hay nada está queriendo, de- ya después de que hizo un documental, está queriendo grabar una película en 3D, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la historia? Exactamente, ahorita que ya tienen, y aparte bueno, tienen como que el dinero para poder hacer las cosas con tecnología de punta, ¿no crees? Ellos dicen que están invirtiendo los ahorros de su vida, ¿tú les crees? No, probablemente no. Nada de eso, pero vámonos a la música porque ya fue mucho bla bla bla. Vámonos ahora con una rolota también del disco más votado por ustedes, pero no va a ser ni Battery, ni Master of Puppets, ni nada. Vamos a poner la última canción del disco, que es Damage Inc., un tema furiosísimo de aquel disco del Master of Puppets de 1986. Esta versión que vamos a escuchar es la de un concierto llevado a cabo en Düsseldorf, Alemania, en 1986, en la última gira de Cliff, Hace años. con Cliff Burton tocando el bajo. Dense un quemón, estamos en In Memoriam, regresamos.
where the investment in infrastructure. Analizando la problemática de la sociedad. Arriba, de volea, tiro, golazo. Desde una perspectiva veraz, objetiva y sobre todo universitaria. Los comunicólogos. Todos los miércoles de 11 a 12 del día. Solo aquí en Radio Cook. ¿Qué pasa, el desgraciado? Ya estamos de regreso en Memoriam. ¿Qué tal esa versión de Damage Incorporated? Rapidísima, Excelente, bastante buena. excelente. Con el buen Cliff Orton al bajo. Por aquí nos visita el buen Edgar, que nos trae información sobre un festival que se va a llevar a cabo en Metepec en beneficio ¿de quién? ¿Del hospital? ¿Del hospital infantil? Del hospital del niño. Muy bien. ¿Quién va a estar tocando por ahí, Sinue? Pues las víctimas del Doctor Cerebro, gran banda del rock mexicano. Las víctimas de su propio cerebro. Exactamente. Los Abominables, La Castañeda, Los Estrambóticos, Descartes Sacant, Los Daniels, Cubo, Purkerama, Wild Night y Linger. Entre otras bandas, por ahí de las que me suenan, por ahí Los Abominables, tuve la oportunidad de verlos en algún evento ahí en el Zócalo, en el que andábamos de rijosos, y pues está divertida esa bandita. Canta el abulón de las víctimas del Doctor Cerebro, el abulón. Bueno, muy bien, nosotros a lo nuestro, esta parte que es la parte de las recomendaciones en este programa, pues no nos podemos ir sin recomendarles algunas cosas que vale mucho la pena echarle un vistazo o un oído, que tiene que ver con Metallica. De entrada, aquellos que sean artistas visuales, a quien les gusten las fotografías, quien tenga la cuestión visual, algo que ha caracterizado a Metallica a lo largo de su historia es las buenas fotos que les han tomado. Que ha sido un tipo de nombre Ross Halfin, es el fotógrafo de Metallica de toda la vida, y editó un libro, ahora en 2008 me parece, que se llama The Ultimate Metallica. De Ross Halfin. Lo pueden encontrar en la librería Gandhi, cuesta menos de 500 pesos, y es toda la historia visual de Metallica, fotografías desde el inicio hasta prácticamente las primeras fechas del Death Magnetic. Es muy, muy atractivo ver cómo la evolución de sus miembros, de sus escenarios, de sus looks, etcétera. Son 30 años de carrera que están retratados ahí en 232 páginas. Un muy, 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 muy buen libro, muy recomendable. 232 páginas, o sea, fotos para aventar al cielo. Al cielo, y en una calidad de impresión bastante atractiva. Qué bueno, qué padre, qué padre. Por ahí, un disco que fue muy criticado por algunos más papistas que el Papa, en mi opinión, que fue aquel concierto que hicieron sinfónico, ¿te acuerdas? Si no, fue en el 2004, en el que Michael Kamen, aquel gran director de orquesta, les propone hacer un concierto de Metallica, pero tocando con orquesta, hacerlo sinfónico. Y ellos proponen a la Orquesta de San Francisco, y es Kamen el que compone todo este score, digamos, para tocar con Metallica, y dirige a la sinfónica. Alguna vez escuché un músico de metal bastante respetable que dijo: el día que un guitarrista tan cerdo como nosotros, o un baterista, se pone a tocar con una sinfónica, pues estás hablando de grandes músicos también, ¿no? Exactamente. Aunque James Hetfield en algún momento declaró que no tenía ni idea de las notas que tocaba, simplemente las tocaba, y empezó a reconocerlas gracias a que Michael Kamen se lo enseñó. El resultado final es un verdadero poema. Este señor Michael Kamen, compositor, arreglista, músico de sesión, compuso, numerosísimas bandas sonoras para cualquier cantidad de películas, James Bond, etcétera, desde el 76 hasta el año que murió, en el 2004, perdón. Aparte, lo invitó a tocar Pink Floyd en aquel concierto épico en Berlín de The Wall, y luego tanto David Gilmour como Roger Waters lo han invitado a participar con él. Es el único músico que participó con ellos ya después de la separación de Pink Floyd. Tocó con Eric Clapton, tocó con David Bowie, y hizo un poema de disco con Metallica, en el que la primera vez que yo lo escuché me dio la impresión de estar viendo una película, en el que el video era Metallica y el score era la Orquesta de San Francisco. Es delicioso escuchar canciones y piezas tan brutales como Master of Puppets, toca muy rápido además, acompañadas por una orquesta. Es un gran disco.
¿Qué otra cosa, mi querido Sinue? ¿Qué se te ocurre? Así a bote pronto. Tengo que decir que estoy agarrando de bote pronto aquí a mi buen Sinue, pero... Exactamente. ¿Qué se te ocurre? Hay recomendar bastantes covers, ¿no? También hechos por bandas de metal actuales, a Metallica, que también suenan bastante bien. Ok. Digo, muchas veces suenan, pues, muy parecidos, pero pues suenan muy bien, o sea, son bandas que la verdad... hoy por hoy tienen toda la influencia de Metallica, por supuesto, sí. Y hacen buenas cosas. Uno de ellos es Avenged Sevenfold, que bueno, tiene a Metallica en un altar. De hecho, cuando vinieron esta última vez 2009. hace un año, los Avenged Sevenfold, sí, que vinieron, pues de fondo se estaba escuchando, bueno, antes de que comenzara el concierto, abrió una banda que se llama Here Comes the Kraken, que digo, es death metal. Sí. Death metal puro, o sea, no tiene como... Bueno, no tan puro, de hecho tiene todavía como ahí arreglos más hardcoreeros que otra cosa. Pero bueno, no tiene nada que ver. Entre el Inter, donde sale Avenged Sevenfold y termina Here Comes the Kraken, ponen muchísimo Metallica. Master of Puppets, Battery, One, Enter Sandman, o sea, pusieron puro Metallica. Ok. Y cuando sale Avenged Sevenfold abre con sus rolas y demás, y en un Inter de esto, el vocal... menciona y les dice: espero que les hayan gustado las rolas que les pusimos antes de que saliéramos, ya que nosotros somos fans pues de Hueso Colorado de Metallica, y obviamente queríamos tener una inspiración antes de salir al escenario y poder dar un buen show. Otro cover increíble que tienen también, por ejemplo, esta banda se llama Trivium, tiene un cover de Master of Puppets, un cover, bueno, épico, grande. Lo que sí yo no recomiendo, que de verdad ojalá y no vean nunca, si se los pasan, bueno, sí véanlo porque hay algo rescatable, es el MTV Icon de Metallica. Estuvo bastante, a mí también me dejó con mucho que desear. Y a mí me dejó, deja de lo que desear, me dejó con un mal sabor de boca. O sea, yo creo que poner a Avril Lavigne tocando Fuel es como una cachetada. De hecho, enfocan o sale la cara de James Hetfield a cuadro. Sí, con cara de no manches. Cara fue así como de qué demonios les está pasando, o sea, ¿por qué nos hacen esto? Sí. Los rescatables fueron Limp Bizkit. O sea, Limp Bizkit sí puso ahí como su granito de arena. Ok. Fue el primer concierto de Rob Trujillo tocando el bajo. Exactamente. ¿No? El del Roberto Trujillo. Del Rob Trujillo, más mexicano, bueno, no, de ascendencia mexicana, que un tipo con un talento también fuera de serie, que sí hace que no se extrañe de repente tanto a Cliff Burton, también toca con los dedos y es una púa. Yo creo que después de Cliff Burton, yo creo que Robert Trujillo es como el bajero que el que más o menos, digo, no le llega, pero es como que el que más o menos le puede llegar a los talones a sí. Dueño de un estilo, de un sonido, dueño de una gran carrera, además, ningún improvisado, un tipo sumamente humilde. Hablo de su personalidad y un tipo muy bien plantado en el suelo, un gran músico. Aparte, yo creo que en cuanto de manera visual, yo creo que le hace muy bien a Metallica tener un individuo con una ascendencia mexicana y con ese outfit que se maneja a Robert Trujillo, porque la verdad hace, y más por ejemplo en este video de Say Danger que estamos platicando fuera del aire, el contraste, yo creo que, o sea, mete mucho a Metallica en el contexto del video. Sí, sin duda. La verdad lo mete muy bien y gracias a Robert Trujillo. Sin duda. Entonces, o sea, se ve bastante bien ahí el tipo con su outfit completamente mexicano, chicanón. Sí, chicanón. Entonces le hace bastante bien a Metallica y aparte musicalmente también, o sea, no le pide nada a ningún bajero en el mundo y obviamente es el que más se acerca al arte que Cliff Burton hacía en los primeros discos de Metallica. Sin duda, por ahí ya no hemos mencionado mucho el Death Magnetic, el último disco de Metallica, que en mi opinión fue un regreso a las raíces, tiene unos riffs bastante buenos, muy furiosos, mete al sonido, mete al estilo de Metallica, del Metallica viejo. Es un disco bastante bueno, con todo lo comercial que lo rodea, pero sí es un disco que si hubiera sido grabado en los 80 se la compras a Metallica. Renovó sus votos, ¿no? Con su esencia en ese disco Metallica, y después que hicieron algo con Lou Reed, pues ya me parece que pues somos Metallica y si queremos podemos grabar un disco con Chicoche, o sea, me vale. Oye, y ahora que cumplieron 30 años, hubo muchísimas bandas que estuvieron ahí hablando de eso. Hubo bandas que inclusive tocaron covers para darles regalos de cumpleaños, según esto. Una de ellas fue Green Day. Okay. Green Day tocó Hybrid Moments de los Misfits. Sí. Y de hecho hasta grabó grabó un video en el estudio, donde ellos ensayan, donde ellos componen y demás.
y sale Billy Joe, empieza la canción, empiezan a tocar Hybrid Moments de los Misfits, termina la canción y empiezan con un ending, con un requiem, todos así bastante felices, y nada más se escucha a Billy Joe que canta Happy Birthday Metallica, Happy Birthday to you. Qué buena y onda. termina con ese, aparte un muy buen cover hecho por Green Day, la verdad. Yo soy más 90 y sí extraño ese Green Day del 92, la verdad lo extraño muchísimo. Fue un gran disco el Duki. Ya que estás hablando de este evento del 30 aniversario, pues les recomiendo también, una de las recomendaciones que traía era la revista, que fue una edición especial de Metal Hammer, aquella revista muy prestigiada de metal inglesa la revista, que hizo en coproducción o en coedición con So What, esta que edita la revista de Metallica. Así se llama el evento 30 aniversario de Metallica, y viene, bueno, cualquier cantidad de fotos, de videos, de souvenirs, etcétera, de lo que fue ese evento en San Francisco el diciembre pasado, donde pues Metallica celebró en un lugar pequeño, muy a modo, como para estar cerca de los fans. De hecho fueron puros fans, pues ahí de miembros del club, de los que estuvieron ahí, concurso, ¿no? Exacto, el privilegio de haber estado ahí y de ver a Metallica tocar con Apocalíptica, con Rob Halford, con se me acaba de ir el nombre de esta banda de aquella ola del New Wave británico, discúlpenme ustedes, pero bueno, una serie de figuras que jamás hubiéramos esperado ver juntos en el escenario, y qué concierto, ¿no? Por allá Apocalíptica también tiene su covercito creo que de Nothing Else Matters de Metallica, ¿no? Pues tienes el primer disco de Apocalíptica, son puros covers de Metallica, y en el segundo incluyen 2 o 3 también de Metallica, algunos Sepultura, etcétera, pero el primer disco son puros covers de Metallica, de gran calidad. El que tocan en ese concierto del 30 aniversario con James es One. Entonces, empieza toda la canción hasta la mitad, hasta la parte del taranan, taranan. Están cantando James con los 3 chelos. Es un poema. Por ahí búsquelo en YouTube. Y al final, en esa parte donde los bombos empiezan a retumbar, ya entra toda la banda. Invitan a tocar Creeping Dead, a Jason Newsted con Rob Trujillo. Bueno, aquello se oye maravilloso. Entonces es un muy buen una muy buena revista que, pues, para los fans van a tener ahí un gran artículo de souvenir. Y muy bien, qué mejor recomendación que váyanse a ver a Metallica, ¿no? Oigan, por ahí los que nos estén escuchando, si tienen su boleto y de pronto por azares del destino ya no puedan irse, un servidor podría necesitarlo, entonces pueden así como que a la beneficencia donarlo y que me lo manden a mí, por favor. Ahí aquí tienen las instalaciones de Radio Cook, por favor. Ahí tienen la petición. Y bueno, para todos los fans, ya vimos, ahorita estábamos checando el setlist que tocaron el sábado y el día de ayer en sus 2 primeros conciertos, y está para todos los gustos. No faltan Seek and Destroy, One, Enter Sandman, Nothing Else Matters, The Unforgiven. Ayer tocaron Wherever I May Roam, Set Both Through. O sea, están las del negro, están las que todo el mundo conoce, y por ahí se están votando a abrir con Creeping Dead, For Whom the Bell Tolls en filita. Y ayer, después de esa, la tercera fue Fuel. Así es que lleno de energía el concierto. A ver qué nos toca escuchar mañana, porque mañana me toca a mí, mi querido Sinue, ya te platicaré. Sí, ya me platicarás y yo lloraré. Muy bien, pues de verdad, Sinue, muchas gracias por haber venido al programa. Esta es tu casa, y ya seguiremos hablando de música ruidosa contigo, que siempre es un placer, con un joven conocedor del género. Sí, digo, no soy un erudito tampoco, pero pues ahora sí que se habla de lo que se sabe, me gusta y de lo que sabe exactamente. Muy bien, mi querido. Si no sé, pues lo invento. Pues muchas gracias, igual que gracias a todos y a todas ustedes que siguieron este programa especial de la banda más grande del heavy metal en toda la historia, le guste a quien le guste. Nos vamos a despedir con un canciononón con el que Metallica cierra su época gloriosa de los 80, que es Dire Sieve, en la que a palabras textuales de Lars, Metallica cierra gritándole a los padres de James Hetfield con esta rabiosísima canción del disco And Justice for All de 1988, ejecutada en esta versión en vivo por Robert Trujillo, que fue grabada en los conciertos de México en el 2009, en aquella gira del Dead Magnetic. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana.